Gracias, Padre, por permitirnos estar ante tu presencia. Sabemos, Señor, que esto es un ensayo. Y de la manera como aquí nos comportemos ante ti, sin duda será como nos comportaríamos delante de ti cuando te veamos cara a cara en el cielo. Así que te ruego para que tu Espíritu Santo a todos nos guíe en esta adoración de tal manera que no te perdamos de vista. Señor, que tu presencia no solo esté en este lugar, sino también en nuestros corazones. Que la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo sea tan real ahora que podamos decir cuando termine todo, estuvimos con Jesús. Señor, te rogamos que en tu amor y misericordia, por la sangre derramada en el Calvario de tu amado Hijo, suplicamos que nos perdones y nos limpies de toda iniquidad. De tal manera que esta adoración tú la recibas, porque, Padre, te amamos y queremos dártela en espíritu y en verdad. Rogamos para que tu gracia nos llene, nos sostenga y todos podamos sentir aquí que estamos disfrutando de un pedacito de cielo aquí en la tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero continuar la segunda parte del tema que prediqué el sábado pasado en Houston, el cual tiene por título: Mientras la tierra arde, el cielo ya ha comenzado a juzgar. ¿Quién está velando, ayunando y caminando con Dios? Solo que le agregué a este título la palabra velando, porque me parece que esta también es la actitud que debemos tener para estar preparados para cuando nuestra vida sea examinada en el tribunal celestial que ya está en sesión y que muchos tristemente no lo perciben. Desde 1844, el juez de toda la tierra se sentó en el cielo, abrió los libros donde está registrada nuestra historia y ha comenzado a juzgar no al mundo, sino ¿a quién? Al pueblo de Dios. Así que hoy, como dije el sábado pasado, mientras la tierra arde por el fuego de la guerra, hoy mientras nosotros estamos sentados aquí, hoy mientras tú, mi hermano de la Iglesia del Aire, estás sentado ahí en tu casa, déjame decirte que hoy nuestro nombre puede estar siendo examinado. Hoy nuestra vida puede estar siendo revisada. Hoy nuestras decisiones pudieran estar siendo pesadas. El cielo, hermanos y hermanas, no está esperando. El cielo está revisando. ¿Qué revisa el cielo? Cada decisión, cada pensamiento, cada motivación que está registrada de nosotros. Porque Dios no juzga por rumores, Él juzga por registros. En los libros mencionados por el profeta Daniel están cada decisión,
cada intención, cada pecado oculto y cada acto de fidelidad de cada uno de los que estamos aquí y de los que están allá en su casa. Así que el problema, hermanos y hermanas, el problema no es que los libros se abran. El problema es lo que está escrito en esos libros. Porque como dije en la primera parte de este tema, allá en Houston, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar a nuestra familia, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podremos engañar los libros del cielo. Así que pregúntate, hermano, hermana, ¿qué están diciendo tus registros hoy? ¿Tu vida resiste el fuego de su presencia? ¿Estás caminando con Dios o estás jugando con tu salvación? Mientras la tierra arde, el cielo ya ha comenzado a juzgar. Esta no es una frase poética, ni tampoco es metáfora religiosa. Esta es realidad profética. Daniel vio el trono, vio los libros abiertos y vio el juicio en marcha. Y mientras tanto Jesús dijo: habrá guerras y rumores de guerra. Y hoy lo estamos viendo. Naciones airadas, conflictos, tensiones, crisis global. Pero el problema no es que el mundo esté ardiendo. El problema es ¿qué está haciendo el pueblo de Dios mientras el mundo arde? Porque como dije, hermanos, el cielo no está esperando. El juicio ya comenzó. Y hoy Dios no nos va a preguntar qué es lo que está pasando en Irán. Hoy Dios no nos va a preguntar qué es lo que está pasando en Israel. No nos va a preguntar qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Él nos va a preguntar: ¿qué estás haciendo con tu vida mientras yo estoy juzgando? Por eso, hermanos y hermanas, esta segunda parte de mi tema no es informativa, es confrontativa. A veces no nos gusta que nos confronten, pero cuando la palabra de Dios nos confronta, es una bendición. Hermanos y hermanas, hoy vamos a responder la pregunta del cielo: ¿quién está velando, ayunando y caminando con Dios? Jesús dijo en Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37 lo siguiente. Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37. Dijo el Señor, versículo 33 al 37: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer,
o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Este relato es verdad presente para nosotros, ¿sí o no, hermanos? Jesús no está dándonos aquí una sugerencia, nos está dando 3 mandatos. Mirad, velad y ¿qué cosa? Y orad. Porque el problema en el tiempo del fin no es falta de señales, es falta de mirar, velar y orar. Se ha perdido la percepción espiritual. ¿Qué significa mirar? Significa prestar atención, pero con discernimiento. No es ver noticias, es interpretar los tiempos a la luz de la profecía. Eso es mirar. Hay gente que sabe todo lo que está pasando en el mundo, pero no entiende lo que está pasando en el tribunal celestial. Eso no es mirar. Eso no es velar, ni tampoco es orar. ¿Y por qué debemos mirar, velar y orar? Dijo Jesús. ¿Por qué? Porque no sabemos, dice qué cosa, cuándo será el tiempo. ¿Sabes que Jesús pudo habernos dicho la fecha? Él pudo habernos dicho la fecha, pero no la dijo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una iglesia informada. Dios quiere una iglesia preparada. Si ustedes y yo supiéramos que Cristo viene mañana, hoy ayunaríamos con ganas. Hoy haríamos vigilia hasta el amanecer. Hoy oraríamos como nunca. Hoy nos consagraríamos. Entonces Dios dice: no te doy la fecha para ver si vives listo todo el tiempo. Pero sí, dice el Señor en estos versículos, te doy algo. Y es autoridad y una responsabilidad. Ustedes lo pueden ver ahí. Te doy autoridad para hacer mi obra. Y te doy la responsabilidad de velar como un portero. El portero aquí, hermanos, no es un título. El portero aquí es una función espiritual que debe estar desarrollando el pueblo de Dios. El portero es el que está alerta, es el que percibe el peligro, es el que le avisa a los demás. Ese portero, hermano, hermana, eres tú. Ese portero es la iglesia. Ese portero es el padre de familia. Ese portero es la madre. Ese portero es el dirigente de la iglesia. Si el portero se duerme, ¿qué pasa? Un desastre. Si el portero se duerme, la casa queda expuesta. Por eso dijo Jesús: ¿qué padre de familia es aquel que si supiera qué horas ha de venir el ladrón, qué haría ese padre de familia? Velaría y no dejaría minar su casa. Hermanos y hermanas, dormirse en este tiempo es peligroso. Un padre dormido en este tiempo, una madre dormida, un esposo dormido, una esposa dormida, una iglesia dormida en este tiempo, corre un gran peligro.
Porque dormirse en términos espirituales es, hermanos, perder la sensibilidad. Dormirse en términos espirituales es normalizar el pecado. Dormirse en términos espirituales es vivir sin urgencia. Hay gente que ya no siente convicción. Hay gente que cree que está bien, como la iglesia de la Odisea. Hay gente que ya no lucha. Hay gente que cree que están en paz. Pero eso no es paz. Eso es adormecimiento. Hermanos, el mayor engaño del tiempo final es sentirse bien y estar dormido. Voy a repetir esta frase. El mayor engaño del tiempo final es sentirse bien y estar dormido. Por eso Jesús dijo: lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué cosa? Velad. A todos lo digo. Hermanos, eso no fue solo para los discípulos. Eso es para todos nosotros. Eso es para esta iglesia que está reunida esta mañana. Eso, hermanos, es para este tiempo. Velar. No mañana. No cuando tengamos tiempo. No cuando sintamos ganas. Es ahora. Ahora, dice Jesús, se lo digo a todos, velad. Porque, hermanos y hermanas, mientras nosotros decidimos si velamos o no, ¿qué está avanzando en el cielo? El juicio. Mientras nosotros decidimos si velamos o no, en el cielo está avanzando el juicio. Mientras tú te distraes aquí, hermano, hermana, los libros siguen abiertos y en cualquier momento se tomará tu nombre. Y podría ser que mientras estás sentado aquí, ese nombre sea tomado. Hermanos, mientras nosotros postergamos nuestras decisiones, nuestro nombre puede ser considerado en el cielo. De manera que el problema no es que Cristo se haya tardado en venir. El problema es que muchos ya no velan, ya no hacen vigilia. Mire lo que dice el don de profecía. Peligrosa es la condición de quienes, cansándose de velar, se vuelvan ¿a qué cosa? A los atractivos del mundo. Mientras el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amante de los placeres está buscando cómo complacerse, mientras la esclava de la moda está renovando su vestuario, puede ser que en ese momento, ¿qué cosa, hermanos? El juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Les dije que este era un tema confrontativo. Este no es un tema para arrullar miembros. Este es un tema para despertar. Hermanos, esta cita es demasiado solemne como para dejarla en una simple lectura. Esta es una cita para temblar. ¿Por qué? Porque esta cita describe una de las realidades más peligrosas del tiempo final. Una persona que está ocupada, pero no preparada.
Todo comienza con la frase: peligrosa es la condición. Esta frase, hermanos, no es una opinión de Elena White. Esta frase es un diagnóstico que ella hizo de la iglesia. Hermanos, cuando la hermana White dice peligrosa es la condición, ella no está dando una sugerencia. Ella está revelando cómo Dios ve nuestra vida. Ella no dice complicada es la condición, ni tampoco dice difícil es la condición. Ella dice ¿qué cosa? Peligrosa. Y cuando Dios llama a algo peligroso, cuando un profeta llama a algo peligroso, eso no es negociable. Eso es algo urgente de parar, porque de lo contrario hay pérdida eterna. ¿Qué es lo que hace, hermanos? ¿Qué es lo que hace que la condición sea peligrosa? No es solo el pecado, no es solo el mundo, es la combinación de tres cosas. Número uno, que conocen la verdad, pero se relajan. No son ignorantes, pero son creyentes que bajaron la guardia. Ni siquiera son cristianos rebeldes, son cristianos descuidados. Por eso dice, peligrosa es la condición. Porque eso, hermanos y hermanas, es algo que nos haría lamentarnos y sería demasiado tarde. Hermanos y hermanas, los cristianos que no son rebeldes, pero están descuidados, no sienten culpa. Ellos creen, como la iglesia de la Odisea, que todo está bien, que no tienen necesidad de nada. Hermanos, siguen en la iglesia, pero no vigilan. Cantan, pero no velan. Oran, pero no luchan. Asisten, pero no cambian. Hermanos, no hay condición más peligrosa que una vida religiosa sin vigilancia. El peligro, hermanos y hermanas, no es externo, el peligro es interno. Muchos piensan que el peligro está allá afuera, que el peligro está en el mundo, que el peligro está en las tentaciones, que el peligro está en las crisis. Pero la cita que hemos leído dice que el peligro está en la condición del corazón. Hermanos y hermanas, el mayor peligro no es lo que nos rodea. El mayor peligro es lo que ya nos está afectando. Y es cuando estamos tan relajados, espiritualmente hablando, que no percibimos el peligro. Hermanos, la iglesia está en una condición de urgencia. Los cristianos en general estamos en una condición de urgencia. Y lamentablemente muchos no lo sienten. No sienten que estamos en una condición de urgencia. No sienten la necesidad de cambio.
no sienten que están en riesgo. Es como alguien que está enfermo, pero dice que está ¿cómo? Que está bien. Cuando dejamos de sentir el peligro espiritual, ya estamos en peligro espiritual. Por otra parte, hermanos, esta frase peligrosa es la condición, es la antesala de la sentencia final que leímos en la cita. Hermanos y hermanas, esta condición no es el final, pero es el camino hacia el final. Porque la cita termina diciendo, pesado en la balanza y hallado ¿cómo? Falto. Primero hay descuido, luego distracción, después hay endurecimiento y finalmente la sentencia. Hermanos y hermanas, nadie es hallado falto de repente. Nadie es hallado falto de repente. Eso es el resultado de una condición peligrosa que uno ha sostenido a lo largo de su vida. Así que hoy Dios no nos está preguntando si somos miembros de la iglesia. Hoy Dios no nos está preguntando si conocemos bien la doctrina. Hoy Dios está evaluando nuestra condición y dice que la condición es ¿cómo? Peligrosa. Así que te hago la pregunta, hermano, hermana. ¿Estás velando o estás relajado? ¿Estás creciendo o estás estancado? ¿Estás luchando o estás acostumbrado? Porque puedes estar en la iglesia, hermano, hermana. Puedes estar con Biblia inclusive. Puedes estar con apariencia espiritual y aún así estar en esa condición de peligro. Lo más peligroso, hermano, hermana, no es estar lejos de Dios. Es pensar que estamos bien cuando ya estamos alejados de Dios. Voy a repetir esa frase. Lo más peligroso no es estar lejos de Dios. Es pensar que estás bien cuando ya estás lejos de Dios. Cuando ya, hermanos, te cansaste de velar. Esa frase que la mensajera del Señor nos ha dado, cansándose de velar, no describe a un incrédulo. ¿A quién describe? ¿A quién describe? Lo describe a usted, me describe a mí. Hermanos, esta frase describe a un cristiano que empezó bien, pero que en el camino ya se cansó. Mire que no dice dejaron de velar de repente, sino que dice ¿qué cosa? Cansándose de velar. Es un proceso, hermanos, lento, silencioso, pero peligroso. Y vamos a suponer que velar cansa. Vamos a suponer que orar constantemente cansa. Vamos a suponer que luchar contra el yo cansa. Vamos a suponer que mantenernos firmes cansa. Pero el problema, hermanos, no es que nos cansemos.
El problema es lo que hacemos cuando nos cansamos. Puede ser que te cansaste de orar, te cansaste de estudiar la Biblia, te cansaste de hacer ayunos, puede ser que te cansaste de consagrarte. Eso está mal, pero lo malo es qué es lo que haces ahora que ya te cansaste de todo eso. ¿Qué es lo que haces? Pablo dice, no nos cansemos, dice, ¿de qué cosa? De hacer el bien. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el cansancio puede llegar, aún haciendo el bien. Aún haciendo el bien, te puedes cansar haciendo el bien. Yo lo he sentido ahí en Shepherd. Hermanos, Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque sabe de que eso llega, eso se da. Pero el cansancio mal manejado, eso produce un descuido. Cuando alguien se cansa de velar, empieza a hacer concesiones pequeñas. Y dice, por decir algo, hoy no voy a orar. Mañana voy a orar. Estoy tan cansado que me voy a acostar así. Comienza a hacer concesiones pequeñas como, esto no es tan grave lo que voy a hacer. Además, solo lo voy a hacer esta vez. Hermanos, el que se cansa de velar comienza a negociar con el pecado. Así que el problema no es el pecado, el problema es bajar la guardia contra el pecado. Muchos piensan que la caída comienza en el pecado. No. La caída comienza cuando dejamos de ¿qué cosa? De velar. Ahí comienza la caída. Por eso le dijo Jesús a los discípulos en el Getsemaní: velad y orad. ¿Para qué cosa? Para que no entréis en tentación. Porque, hermanos, primero dejamos de velar y luego entramos ¿en qué? En tentación. La caída, hermano, hermana, la caída no empieza cuando pecas. La caída empieza cuando dejas de vigilar. Y eso te lleva, en cuestión de tiempo, a endurecer el corazón. Al principio tal vez luchas, pero cuando ya te cansas dejas de luchar. Y cuando dejas de luchar, entonces comienzas a aceptar lo que antes resistías, lo que antes decías, no lo puedo hacer, ya lo estás haciendo. Hermanos y hermanas, el cansancio espiritual termina en una insensibilidad espiritual. Por eso, no caigamos en el engaño de decir, necesito descansar. Como le dije a un hermano, este año voy a descansar, me dijo, no me den cargos. Y yo le dije, a descansar al panteón. Pero mientras usted esté en esta iglesia, Dios la trajo para que le sirva. Así que deje de estar hablando de descansar, porque eso en el panteón es que le va a tocar. Hermanos, no caigamos en el engaño de decir, necesito descansar. Pablo dice, no os canséis de hacer el bien. Hermanos, uno de los engaños más sutiles es cuando la persona dice, estoy cansado, necesito un break. Oh, pero ese descanso que necesita, si fuera en Dios, qué bonito fuera. Ese descanso es un descanso en el mundo, porque deja la oración, deja la vigilancia
baja la intensidad espiritual. Y cuando dejamos de velar para descansar, entonces, hermanos, terminamos descansando en lo que nos destruye. Ejemplo bíblico, los discípulos en el Getsemaní. Jesús les dijo: velen conmigo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se durmieron. Y yo pregunto, ¿se durmieron porque eran malos? No. Simplemente porque estaban cansados. Y mientras ellos dormían, ¿qué sucedió? Hermanos, mientras ellos dormían, se estaba dando el momento más crítico de la historia, donde se iba a decidir allí si se salvaba esta raza humana o se perdía. Hermanos, dormían en el momento más decisivo de la historia. Muchos también ahora duermen espiritualmente cuando estamos en el momento más decisivo. Hoy estamos viviendo, hermanos, hoy estamos viviendo como en el Getsemaní final, porque el juicio está en marcha, la gracia está por cerrarse, el mundo está en crisis y la iglesia está cansada ¿de qué? De velar. El mayor peligro del tiempo final no será la persecución, será el cansancio espiritual del creyente. Repito esto, el mayor peligro en el tiempo final no será la persecución, será el cansancio espiritual del creyente. El que se cansa de velar termina volviéndose al mundo. Y no sucede de golpe, sucede así, gradual. Primero pierde el fervor, luego pierde la disciplina y después pierde la sensibilidad y finalmente pierde la salvación. Hermanos y hermanas, nadie se pierde en un día. Se pierde cuando deja de velar día tras día. Así que hoy no se trata, hermano, hermana, si usted está cansado, porque todos puede ser que lo estemos. La pregunta es si nos vamos a rendir o vamos a velar aun cuando estemos cansados. Pero si nosotros decidimos decirle al Señor ahora: Señor, estoy cansado, pero no quiero rendirme, quiero que sepas que el Señor te va a ayudar a que te levantes y te va a dar fuerzas en tu cansancio. Este, hermanos y hermanas, es el tipo de persona que Dios quiere sostener. Imagínate esta escena. Es de noche, hay silencio, todo está oscuro, y un hombre está en su cuarto. Tiene la Biblia abierta, tiene una vela encendida, como ustedes pueden ver ahí. Estaba orando, estaba luchando, estaba tratando de mantenerse despierto, pero de repente se cansó, muy cansado. El día había sido largo. Las responsabilidades que tuvo en el día fueron muy pesadas. La mente estaba saturada. Y entonces comenzó a decir: voy a descansar un momento. Cerró los ojos y resultó que pasaron los minutos, pasaron las horas y no se dio cuenta que cayó en un profundo sueño. Hermanos, puede ser que así estemos nosotros.
Algo está ocurriendo en el cielo. Nuestro nombre puede estar a punto de ser tomado en el juicio. Y muchos de nosotros estamos ¿cómo? Dormidos. No nos damos cuenta que nuestro nombre está a punto de ser tomado. Hermanos, imagínate que el hombre que te estoy contando se despierta, sobresaltado, mira el reloj, se siente extraño, en ese momento corre a orar, pero ya no siente lo mismo. En ese momento busca de Dios, pero ya no tiene la misma conexión. Y entonces cae en la realidad. Perdí algo. Algo cambió. Algo se cerró. Hermano, se cansó de velar y se durmió en el momento equivocado. Hermanos, esta escena no es una historia, es una advertencia para nosotros. Porque hoy también muchos están dejando de orar. Muchos están dejando de velar y poco a poco se están quedando dormidos. Así que el problema no es que nos cansemos. El problema es que nos dormimos en un tiempo cuando no deberíamos estar dormidos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Hermano, hermana, ¿estamos durmiendo o estamos velando? Porque puede ser que este sea el momento más importante de tu vida. Puede ser, hermano, hermana, que hoy sea el momento crucial en la historia de nosotros allá en el cielo. Puede ser que hoy el Señor tome mi nombre. Y qué triste sería que el Señor me haya dormido. Así que esta mañana o esta tarde ya casi, debes de saber que el Señor no te trajo aquí por casualidad. Y el Señor tampoco puso esta vigilia por casualidad. Hermanos, el Señor sabe lo que está pasando. El Señor sabe que muchos estamos cansados, pero no podemos rendirnos ahora. Porque si nos rendimos ahora, hermanos, el desenlace va a ser muy triste. Muchos saben que no van a caer por débiles, van a caer porque, como dice ahí, ¿qué cosa? Se cansaron de velar. Por eso dijo Jesús: lo que a vosotros lo digo, ¿qué cosa? A todos lo digo, velad. Hermanos, la caída, como dije, no empieza en el pecado. La caída empieza cuando dejamos de velar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando dejamos de velar, ¿qué decía la cita? Mire, yo estoy desglosando la cita. Yo estoy desglosando la cita que les leí. Primero les leí Marcos 13, 35 al 37. Luego puse el espíritu de profecía para que vieran lo que dice la sierva del Señor. Y ahora la estoy desglosando para que veamos qué nos quiere decir el Espíritu Santo. Hermanos, voy para atrás. Cuando te cansas de velar, ¿qué sucede? Te vuelves a los atractivos del mundo. Esta frase, se vuelven, no dice que caen de repente en eso, sino que dice, se vuelven. Es decir, es una decisión progresiva.
No es un accidente que ya caí en el maquillaje, no es un accidente que ya caí en las pinturas, no es un accidente que ya caí en esta forma de vestirme, no es un accidente que ya caí en esta pornografía, no es un accidente que ya caí en esta doble vida que llevo. No, hermanos, todo comenzó, voy para atrás, cuando me cansé de velar. Cuando me cansé de velar, es que me volví a los atractivos del mundo. Es cuando se me ocurrió hacer lo que hacen los influencers. Es que se me ocurrió hacer lo que hacen los TikTokers. Y como dicen que por ahí hasta dinero se puede ganar, de repente terminé haciendo las cosas que ellos hacen porque yo ando viendo qué consigo. ¿Cómo es que sucedió eso? Cuando me cansé de velar. Hermanos, cansándose de velar, dice la sierva del Señor, se vuelven a los atractivos del mundo. Es decir, es progresivo. Volverse a los atractivos del mundo. Esa palabra volverse significa que cambiaron de dirección, cambiaron de enfoque, cambiaron de afecto. No dejaron a Dios de un día para otro, solamente se cansaron ¿de qué? De velar. Y cuando se cansaron de velar, entonces empezaron a mirar para otro lado. Y los atractivos del mundo, hermanos, los atractivos del mundo no siempre son pecados escandalosos. ¿O son pecados escandalosos los atractivos del mundo? No, no siempre son pecados escandalosos. Son cosas agradables, son cosas entretenidas, son cosas aceptables, pero distractoras. Lo que entretiene la mente, hermanos, lo que ocupa el tiempo, lo que satisface la carne, eso es lo que de repente uno comienza a hacer. El mundo no nos gana por presión. El mundo nos gana por atracción. Es que no aguanté la presión, decimos a veces. No. No fue por presión, fue por atracción. El problema, hermanos, no es que el mundo sea atractivo. También el problema es que nos comienza a gustar más que a Dios. Y cuando nos volvemos al mundo, comenzamos a ser amigos con Él y nos convertimos en enemigos ¿de quién? De Dios. Y nos refugiamos en el mundo. Hermanos, nadie se pierde porque odia a Dios. Se pierde porque empieza a amar otra cosa en lugar de Dios. Y entonces termina en esta categoría que dice la sierva del Señor: en el hombre de negocios, en el amante de los placeres y en la esclava de la moda. Solo voy a terminar esta cita de desglosarla. Y allí voy a terminar mi sermón y lo voy a continuar el otro sábado allá en Forward. Pero estoy desglosando la cita porque a veces las citas del Espíritu de Profecía las leemos y no nos detenemos a ver qué es lo que nos dice. La cita que leímos dice que peligrosa es la condición del hombre que cansado de velar se vuelve a los atractivos del mundo. E inmediatamente ella comienza a hablar de tres tipos de personas: el hombre de negocios, el amante de los placeres y la esclava de la moda. El hombre de negocios. Esta frase no está hablando solo de alguien que trabaja. Está hablando de alguien que está absorbido por el trabajo. No tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para estudiar la Biblia, no tiene tiempo para ir al templo. Él está absorbido en el trabajo. El problema, hermanos, no es el trabajo. El problema no es el negocio. El problema es cuando el trabajo o el negocio se convierte en el centro de mi vida y yo solo para eso vivo.
Hermanos, el hombre de negocios es el hombre que vive pensando solamente en producir, que mide su valor por lo que gana y no tiene tiempo para Dios. Este hombre de negocios no pierde su alma por hacer dinero. La pierde porque el dinero lo hizo olvidarse de Dios. Hermanos y hermanas, el hombre de negocios está muy ocupado, pero no consagrado. El hombre de negocios está produciendo, pero no preparándose. Está avanzando, pero no hacia la eternidad, sino hacia este mundo. El éxito en la tierra, hermanos y hermanas, no compensa una vida vacía delante de Dios. Así que el peligro en este mundo no es lo mucho que tenga que hacer. El peligro en esta vida es no tener tiempo para lo eterno, no tener tiempo para las cosas de valor eterno. Pero ¿qué del amante de los placeres? El amante de los placeres no es alguien que simplemente disfruta, es alguien que vive solo para sentirse bien. El amante de los placeres, su vida gira alrededor del entretenimiento. Pregúntate cómo es que perdiste el interés por venir a la iglesia. ¿Cómo es que perdiste el interés por tener un tema que te lo den aquí para que lo desarrolles? ¿Cómo es que perdiste el interés de ser fiel con Dios, devolviendo los diezmos y las ofrendas? ¿Cómo es que perdiste el interés de participar en cualquier cosa que te den para hacer en la iglesia? ¿Cómo fue? Simplemente porque cansándote de velar, te volviste a los negocios, al trabajo de hacer dinero y a amar los placeres. Hermanos y hermanas, el amante de los placeres no pregunta si es correcto. Él lo único que pregunta es si le va a gustar o si le gusta. Oh, hermanos, cuando el placer lo gobierna a uno, la obediencia a Dios desaparece. Comienza uno ya no a gustarle el sacrificio. Comienza uno, hermanos, a sentir como repugnancia por estar oyendo sermones que lo incomodan. Si nos pasaran la cámara a la hora del servicio de alabanza, algunos daríamos vergüenza, porque en vez de alabar al Señor, estamos, y los ángeles tomando nota. Y el que hace eso, él no se da cuenta, ella no se da cuenta que ese día su nombre puede ser tomado allá arriba en el cielo y puede ser juzgado. Y el veredicto. Hermano, yo no estoy trayendo este tema para meterte miedo. Lo estoy trayendo para que despiertes. Lo estoy trayendo para que tomes conciencia, para que no juegues con tu salvación. Hermanos, el placer cuando reemplaza a Dios, cuando la vida es dirigida por el placer, esa vida no está preparada para el juicio. Pero ¿qué de la esclava de la moda? ¿Qué de la esclava de la moda? Porque estamos viendo la cita de Ellen White.
donde ella dice de que en el cielo se puede llegar a decir: pesado ha sido en balance y hallado falta, mientras tú como hombre de negocios, mientras tú como amante de los placeres, mientras tú como esclava de la moda, estás aquí viviendo tu vida normal. La esclava de la moda. ¿Saben que la esclava de la moda no está hablando solo de vestimenta, sino que está hablando de identidad controlada por la apariencia? La esclava de la moda es una persona que solo vive para proyectar su imagen. La esclava de la moda depende de la aprobación externa. La esclava de la moda define su valor cómo se ve. La esclava de la moda no se viste para agradar a Dios, sino para que los ojos de quien la mire diga: wow, qué bonito vestido. Hermanos, la esclava de la moda se viste para ser aceptado en el mundo. La esclava de la moda ya no decide por convicción, decide por presión. La esclava de la moda ya no decide qué se pone, cómo se decora, cómo se adorna. Ya no decide por convicción, sino que decide por lo que está de moda. Decide por lo que otros aprueban, por lo que llama la atención. La vida de la esclava de la moda está enfocada en el espejo solamente y no en su carácter. La vida de la esclava de la moda está enfocada en lo externo, no en lo interno. Está enfocada en la apariencia, no en la santidad. Y el Señor le dijo al profeta Samuel: Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira, ¿qué cosa? El corazón. Hermanos y hermanas, cuando la imagen es prioridad, descuidamos nuestra alma. Voy a repetirlo. Cuando la imagen es prioridad, descuidamos nuestra alma. La esclavitud no está en la ropa. La esclavitud está en la dependencia. Porque aunque tenga mucho, nunca es suficiente. Ya el ropero ya no le cabe. Ni regala al que no tiene, pero sigue viendo a ver cómo mejor construye otro ropero. Porque depende de la moda, y nunca es suficiente para la esclava de la moda. Siempre necesita otro estilo, otra tendencia, otra aprobación, otro corte de cabello. Porque la moda, hermanos, la moda cambia ¿cada cuánto? A cada rato. La moda cambia constantemente. Y mientras la moda cambia constantemente, hermanos, el carácter de nosotros, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? Así que, hermanos y hermanas, el peligro no es cómo nos vemos. El peligro es cuando te ves y tú crees que eso vale más que lo que eres delante de Dios. Miren, hemos visto 3 retratos. El hombre de negocios, ocupado, absorto, sin tiempo para Dios. El amante de los placeres, buscando sentirse bien, evitando el sacrificio, evitando la cruz. La esclava de la moda, viviendo para la apariencia y olvidándose del carácter. Y lo más peligroso, hermanos, es que ninguno de ellos parece perdido. Ninguno de ellos parece perdido. Ninguno de ellos está en rebelión abierta. Ninguno de ellos está lejos de la iglesia. Al contrario, hacen cantidad de miembros en la iglesia.
Ninguno de ellos parece malo. Pero todos ellos están como distraídos. Distraídos, mientras que en el cielo está a punto, dice la hermana Guay, de que se diga: pesado ha sido en balanza y hallado falto. Y mientras viven así, trabajando, disfrutando, proyectando imagen, mientras ellos viven así, el cielo no está distraído. El cielo en su reloj profético va corriendo las horas. Porque mientras ellos viven, hermanos, mientras ellos viven en su rutina, Dios está evaluando su condición. La cita dice que en ese momento, cuando ellos están así, ¿en cuál momento? En el momento en que están ocupados, en el momento en que están distraídos, en el momento en que menos lo esperan, Dios pronuncia la sentencia. No es una opinión la que Dios pronuncia, sino una advertencia. Una sentencia que dice: ¿qué cosa? Pesado ha sido en balanza y hallado falto. En esa balanza, ¿qué es lo que debería de pesar menos? ¿Qué es lo que debería de pesar menos en esa balanza? Lo que está pesando menos. Lo que debería de pesar menos en nuestra vida es menos redes, menos entretenimiento, menos cosas del mundo. Y debería de pesar más la Biblia, la fe, el amor, la obediencia, la verdad. Debería de pesar más la palabra de Dios. Hermanos, esto de pesado ha sido en balanza y hallado falto. Esto es algo que ya ocurrió una vez. ¿Cuántos se acuerdan? ¿En la vida de quién ocurrió? Hermanos, en la vida de Belsasar, un rey poderoso, un rey rico, muy seguro de sí mismo. Su nombre era Belsasar. Estaba en su palacio, rodeado de lujo, música, vino, celebración. Pero una noche de fiesta, él no sabía de que esa era su última noche. Esa fue la última noche de su vida. ¿Saben que el problema de Belsasar no era que era ignorante? Él conocía la historia de Nabucodonosor. Él sabía muy bien cómo Dios había humillado a ese abuelo. Pero él no aplicó la lección. Porque, hermanos, conocer la verdad no es lo mismo que vivir la verdad. Y Belsasar solo conocía la verdad de su abuelo. Cuando esa noche, de repente, en medio de la fiesta, una mano apareció y comenzó a escribir en la pared: ¿qué cosa? Mene, mene, tekel, uparsin. En ese momento la música se detuvo. El vino no tuvo más sabor. El rey se puso pálido porque sabía que eso no era normal. Mandó a llamar a Daniel, el profeta. Y Daniel, hermanos, no suavizó el mensaje para él. No adornó el mensaje, ni tampoco lo hizo cómodo. Lo hizo directo. Y le dijo: ¿qué cosa? Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Hermanos y hermanas, Belsasar ya no tuvo tiempo para corregir. Ya no tuvo tiempo para cambiar. Ya no tuvo tiempo de reaccionar. Porque ya estaba siendo evaluado y él había sido condenado esa noche. Hermanos, mientras él celebraba, mientras él disfrutaba, mientras él estaba viviendo su momento, él no sabía que su caso ya estaba decidido. Así que el mayor peligro para nosotros no es que Dios hable
sino que cuando hable, hermanos y hermanas, ya sea demasiado tarde, porque dirá las palabras: pesado ha sido en balanza y hallado falto. Lo que pasó con Belsasar, hermanos, no es solo una historia, es una advertencia. Es una advertencia para todos aquí, porque hoy no hay una mano ahí en la pared escribiendo, pero hay un juicio llevándose a cabo en el cielo. Hay libros abiertos y Dios en cualquier momento puede tomar nuestro nombre y podría decir: pesado ha sido en balanza y hallado falto, si nosotros seguimos dormidos. El hombre de negocios, el amante de los placeres y la esclava de la moda, en la cita de la hermana Guay, dice que ellos no sabían que ya estaban siendo pesados y no estaban listos, pero estaban siendo evaluados. No estaban preparados, pero ya estaban siendo enjuiciados. Hermanos y hermanas, Dios no nos pesa cuando nosotros nos preparamos. Dios nos pesa así como estamos. Así que el argumento de que yo primero me voy a preparar, yo primero me voy a santificar, yo primero voy a dejar esto o lo otro para entonces venir a Dios, ese argumento no es válido. No es válido delante de Dios, porque Dios te va a pesar tal como estés. Hoy podemos estar, hermanos, como el hombre de negocios. Hoy podemos estar muy ocupados. Podemos estar como el amante de los placeres, entretenidos en el Facebook, en el Instagram. Podemos estar entretenidos en la red que nos guste. Podemos estar haciendo videos de esto y de lo otro, sin darnos cuenta de que nuestro nombre puede ser tomado ahora mismo en el juicio. Dice el hermano Guay: nadie sabe cuándo va a comenzar el juicio de los vivos, y lo dijo hace mucho tiempo. Hermanos, podemos seguir como la esclava de la moda y aún así estar siendo pesados en este mismo momento. Así que el problema no es que Dios pese, el problema es ser, hermanos, hallados faltos, sin saberlo. De manera que voy a terminar este mensaje leyendo para ustedes el libro de Amós. Libro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, ¿qué cosa, hermanos? Prepárate. ¿Prepárate para qué? Para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y el Espíritu de profecía dice que ese encuentro va a ser en el tribunal celestial, en el juicio que se está llevando a cabo. Allí es donde vamos a venir a encontrarnos con nuestro Dios. ¿Cómo nos encontraremos? ¿Cómo nos encontraremos? Muchos pensamos en el encuentro glorioso que tendremos con Cristo cuando Él venga por segunda vez, pero no pensamos en el encuentro que tendremos cuando Él tome nuestro nombre en el juicio. Elena White dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Ella dice: es en el juicio que se está llevando a cabo. Hermanos y hermanas, ese momento donde nos hemos de encontrar con nuestro Dios, nadie sabe en qué momento va a llegarle. Nadie sabe.
En ese momento, hermanos, ya nadie va a poder ajustar la balanza. En ese momento, la pesa dirá lo que hemos de recibir. Así que la pregunta no es si seremos pesados. La pregunta es, ¿qué resultado dará la pesa? ¿Qué resultado dará nuestra vida cuando seamos pesados en la balanza? Pero si nos preparamos, como dice el profeta, y nos preparamos orando y velando, hermanos, sin duda no hay de qué temer. No hay de qué temer, porque el que vela y ora no será tomado por sorpresa. De manera que en esta hora yo quiero hacerte una invitación, no para que te pongas de pie ni para que vengas aquí adelante. Te la quiero hacer para que si tú quieres hablar con tu Señor ahí donde estás y le digas que ya no quieres seguir cansado de velar, que reconoces que has estado cansado de velar, pero que hoy quieres retomar la vela, quieres retomar la vigilancia, pero que hoy quieres, como dicen otra vez, conectarte con el Señor por medio de la oración y el estudio. Si tú quieres hacer eso, hermano, hermana, te voy a invitar a que te arrodilles. Yo lo voy a hacer aquí también. Voy a darte un tiempo prudencial para que hables con el Señor y le digas: ayúdame a estar preparado para encontrarme contigo en el juicio celestial. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por hacernos conciencia o entrar en conciencia sobre la condición en la que estamos, que es muy peligrosa, donde cansados de velar nos estamos volviendo a los atractivos del mundo, al materialismo, a los placeres y a las modas, sin tomar en cuenta que el veredicto está a punto de hacerse en el juicio que se está llevando a cabo para nosotros. Señor, en esta hora, reconociendo nuestra situación, nuestra condición, pedimos primeramente que nos perdones el tiempo que hemos perdido, que nos perdone, Señor, la indiferencia que hemos manifestado, que nos perdones, Padre, la tendencia que hemos llevado o traído hasta aquí. Y clamamos porque a partir de hoy tu Espíritu Santo nos concede el privilegio de ser reavivados otra vez. Clamamos, oh Señor, porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos reavive a la oración, a la comunión, al ayuno, a la vigilia, a pasar más tiempo contigo. Señor, te rogamos que este mensaje no quede así al aire, que a más de alguno, Señor, lo haya llevado en su corazón a decidir entregarse a ti, rendirse a ti y consagrarse. Padre, gracias por este mensaje. Te rogamos que ninguno de los que estamos arrodillados hoy, cuando nuestro nombre sea tomado, se nos vaya a decir: pesado ha sido en balanza y hallado falto, sino que más bien se nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este es nuestro anhelo, esta es nuestra petición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Ahora, hermanos, puestos de pie, vamos a despedir este servicio con el himno 173. Himno 173. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora. El día anhelado se ve la aurora. Los siervos de Dios
que muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Velad y orad. Velad y orad, con la vista alzada, salir y luchar con la santa espada, y trabajar con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Oh, hermanos, qué glorioso va a ser. Qué glorioso será ese día. Pero antes hay que prepararnos para encontrarnos con Él en el juicio. Amén. Si en el juicio salimos bien, nos gozaremos ese día cuando Él aparezca en las nubes. Amén. Por eso Él nos dice en este himno: velad y orad con la vista alzada. Él dice: vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Amén. Vamos a arrodillarnos y a pedirle al Señor que nos ayude a velar y orar nuevamente. En esta hora, Señor, con este himno tan glorioso que nos conecta con la mañana cuando ha de venir, vemos también que hay una responsabilidad, y es la de velar y orar. Y hoy, Señor, lo hemos visto en el contexto del juicio. Padre, te rogamos que cuando vengas en gloria hayamos velado tanto, hayamos tenido tanta intimidad contigo a través de la oración, que ese día nos vayamos contigo para siempre. Rogamos, Señor, que la actitud de velar y orar sea la que mantengamos hoy y todos los días. Suplicamos que no dejemos de orar nunca, que siempre sintamos necesidad de orar, que sintamos la urgencia de velar, de estar siempre atentos a las acechanzas del enemigo para no caer en ellas, y de aferrarnos siempre de ti para ser más que vencedores ante toda tentación y prueba. Señor, nos encomendamos en tus manos y te pedimos que este pueblo que ha oído este mensaje sea un pueblo que vele y ore desde hoy hasta el día de tu venida. Lo pedimos otra vez en el nombre de Jesús. Amén.